Hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio de Romanos capítulo 8 y hoy vamos a leer los versículos 26 al 28. Romanos 8, 26 al 28. Voy a leer el 26, me responden con el 27 y continuamos así. Bueno, ni tanto, ¿verdad? En el 28 ya lo leemos juntos. Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Juntos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Padre, gracias Señor, porque seguimos conociéndote, conociendo tu corazón, conociendo tu voluntad, conociendo esa revelación que tú le has dado de tu persona al hombre. Y como en esa revelación tú has provisto todo lo necesario para nuestra salvación a través de Jesucristo, a través, Señor, de esa obra de convicción, de pecado, de justicia y de juicio que hace el Espíritu Santo, pero también todo lo necesario para nuestra santificación, Padre, porque tú no quieres que permanezcamos como estábamos antes de conocerte, Señor. Gracias, Padre, porque esa obra también depende de ti. Confiamos en que tú la haces y queremos ver, Señor, los resultados de esa obra en nuestra vida. Padre, que tú nos guíes a través de este pasaje a entender cómo funciona la ayuda e intercesión del Espíritu Santo en nuestras vidas y que eso signifique, Padre, una transformación, no solamente de lo que sabemos, sino de lo que creemos y por lo tanto de lo que vivimos, Padre. Que tú nos hables en esta tarde, que tú nos guíes, que tu Espíritu Santo, Señor, nos lleve a la comprensión de la verdad y nos dé poder para vivir en esa verdad. Te lo rogamos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues como les comentaba y como lo han visto en la oración, e incluso como lo comentaba nuestro hermano Toño, ¿no? Hay días en los que se nota que el sermón empieza antes, siempre les digo, ¿no? Hay días en los que el sermón empieza antes porque desde que empezó la oración, Dios ya nos está hablando respecto a lo que Él está buscando en su iglesia. Y lo que comparte hoy el hermano Toño, que no nos pusimos de acuerdo, pero que es dirigido por el Espíritu Santo a hablar de ello, es finalmente una, primero que nada, confirmación de que el Señor quiere que trabajemos más duro, ¿sí?, más eficientemente en lo que concierne a nuestra oración. Yo quiero que cuando tú escuches este pasaje, lo primero que te lleves a la mente y que lo hagas de una forma sincera, de una forma honesta, es ¿cuánto tiempo pasaste esta semana orando? Piénsalo, respóndetelo, guárdatelo ahí. El Señor ya lo sabe, Él no necesita que se lo digamos, pero creo que luego no somos conscientes. No somos conscientes de cuánto tiempo pasamos de nuestra semana orando. Así que conforme tú vayas escuchando esto y conforme tú vayas escuchando esta palabra, recuerda que el Señor te lo está queriendo hablar debido al tiempo que tú pasas en oración. Lo que el Señor quiere es que inviertas el tiempo que es necesario, ¿sí? Llévalo ahí en tu mente, mantén ese número allí y vamos a ver qué es lo que dice. Mira cómo nosotros vemos en Juan 14, 16 y 17, algo que Él les ha estado diciendo en los últimos domingos, pero que sigue sonando y sigue sonando. Dice: yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. La provisión del Espíritu Santo en nuestras vidas es una prerrogativa del Hijo, quien le rogó al Padre para que nos fuera dado otro Paracleto. Paracleto es uno que es llamado a estar al lado de otro. Cuando dice otro consolador, lo que está utilizando Jesús para referirse al Espíritu Santo es un Paracleto.
Mira qué hermoso es ver que el primer paracleto fue Cristo mismo. Por eso dice, les mande otro consolador. Él les está diciendo, yo ya soy su consolador, yo ya soy su paracleto. Pero dado que yo tengo que regresar al Padre y no quiero dejarlos solos, yo le voy a rogar al Padre para que les dé otro paracleto. Jesús fue maestro, amigo, defensor e intercesor de sus discípulos. Y fue tan grande la compañía de Cristo para ellos que en el corazón de Él, de su Salvador, surgió el deseo de no dejarles desprovistos tras su ascensión al cielo. Y no solamente pensó en ellos, sino que también pensó en ti y en mí. Desde ahí, a partir de este momento, tenemos que comenzar a pensar en el Espíritu Santo de una forma distinta. Así como la justicia y muerte de Cristo en la cruz fueron la manifestación más grande de la gracia y amor de Cristo por los que habrían de ser suyos, el Espíritu Santo es la manifestación más grande de la gracia y amor de Cristo por los que ya son suyos. Bien lo decía el hermano Toño hace un momento, eso es algo exclusivo, eso es algo que no todo mundo tiene. Nuestras Biblias lo van a llamar el otro consolador. Sin embargo, ese nombre puede acotar demasiado la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque no solamente es alguien que consuela. La palabra, como les decía hace un momento, utilizada ahí es un paracleto, alguien que está llamado a estar al lado de otro. Ese que está llamado a estar al lado de otro está allí para prestarle ayuda, socorro, asistencia e intercesión, algo que cualquiera de nosotros puede necesitar en algún momento. Y si tú piensas que en tu vida no solo necesitas consuelo, que también necesitas ánimo, guía, consejo, convicción, compañía, claridad, determinación, paz, gozo, y tú sabes bien qué más podrías necesitar, entonces el Espíritu Santo es el designado y el indicado para proveernos de todo eso, y en todo momento y sin restricciones. Fíjate, Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Y qué va a responder el salmista? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Fíjate qué curioso es ver esto a la luz de Juan, porque Jesús le está diciendo a sus discípulos. Dice, el mundo no lo ve, el mundo no le conoce, pero ustedes lo conocen porque mora en ustedes y está en ustedes. Y en el versículo 16 dice que Él nos iba a dar otro paracleto para que esté con nosotros para siempre. Entonces fíjate cómo todo esto del Salmo 121 que acabamos de leer, dime hermano si no es esa la obra del Espíritu Santo en tu vida, como copartícipe de la Trinidad, siendo tu socorro, preservando tu andar, guardándote sin descanso, sin adormecerse, conservándote sin fatiga y cuidando tu entrada y tu salida. ¿Quiere decir esto que el Padre no lo hace? No, querido hermano. Quiere decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo lo hacen como Trinidad perfecta, pero el encargado de hacerlo eso, en esa distinción de la Trinidad, el encargado de hacer eso con nosotros es el Paracleto, el Espíritu Santo. Su acompañamiento es tan grande que cuando lo has experimentado personalmente y has visto la capacidad que Él tiene para superarnos tanto en desempeño como en resultados, el deseo es el de estar siempre bajo su control, andando conforme a sus pensamientos y siendo llenos de Él cada día. Cuando tú has podido experimentar realmente el Espíritu Santo llevando el control de tu vida, lo que tú anhelas es que Él lo siga llevando todos los días. Porque te das cuenta. Te das cuenta de los resultados de que Él sea el que conduzca tu vida. Te das cuenta de que hay menos fricciones, de que hay menos infelicidades. Disfrutas más lo que tienes que hacer, aunque es lo mismo de siempre, pero lo disfrutas más. Hay más dependencia de Dios, hay más comprensión de la palabra, hay una mejor actitud a escuchar la exhortación, el ánimo, a escuchar a la esposa cuando tiene algo que decirte, a escuchar al esposo cuando tiene algo que decirte. Estás dispuesto a todo, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo está conduciéndote, el Espíritu Santo está guiándote, Él está ayudándote, Él está haciendo tu trabajo en ti.
Sin embargo, no sé hasta qué grado ha permeado eso en nuestras vidas, pero nosotros tendemos a ver en el mundo que lo que normalmente la gente llama ayudador, asistente, uno llamado a estar al lado de otro, ¿no?, son personas que nosotros tendemos a ver con un grado inferior. Es que tengo un asistente, no es mayor que yo. Si fuera mayor que yo, no sería mi asistente. Yo sería asistente de esa persona, ¿no? Es que tengo a alguien que me ayuda, no es mayor que yo. Si no, yo le estuviera ayudando. Ese es nuestro pensamiento humano. ¿Cuántas veces ese pensamiento humano ha permeado en nuestra relación con el Espíritu Santo? Al llamarlo ayudador, al llamarlo el auxilio, el socorro, pues lo vemos como alguien que está ahí disponible para nosotros cuando querramos, conforme nosotros querramos, en los momentos en los que nos parezca oportuno pedirle ayuda. Y entonces minimizamos no solamente la obra del Espíritu Santo, sino también la persona del Espíritu Santo. Y lo tratamos, tristemente, ¿sí?, como si no fuera Dios. ¿Cuántas veces nos confundimos con el Espíritu Santo y lo tratamos como si fuera un ángel más? Alguien que está ahí a disposición, que si le llamo viene, si no le llamo no viene, que está esperando ahí a ver si va a ser útil o no va a ser, ¿no? ¿Cuántas veces lo confundimos y disminuimos realmente su esencia divina, la autoridad que Él tiene sobre nuestras vidas, y no le damos el lugar que debería tener para nosotros y para nuestro beneficio? Así que hoy, provistos por la Escritura, bajo la dirección de Dios y precisamente del Espíritu Santo, vamos a ahondar en qué es lo que hace el Espíritu Santo para nosotros y por nosotros. Y comenzamos con el versículo 26, dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ya hemos contextualizado la ayuda del Espíritu Santo en el aspecto de la provisión de Cristo para sus discípulos. Jesús dejó uno en esencia igual a Él. Uno de repente cuando tiene problemas le anda pidiendo al Señor que mande a sus ángeles para que nos ayuden. No necesitas ángeles, tienes al Espíritu Santo. Tenemos una teología tan pobre que despreciamos lo que tenemos y pedimos lo que no necesitamos. Ahora es necesario que contextualicemos este versículo dentro del pasaje de Romanos para que lo entendamos. Y Romanos 8:18 nos da la base de lo que hemos estado tratando en nuestros últimos estudios. Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros o que en nosotros ha de manifestarse. Sobre eso es lo que está hablando Pablo. Las aflicciones del tiempo presente que no se comparan con la gloria que ha de venir. Anteriormente Pablo nos hablaba de la diferencia en esencia de quien anda en el Espíritu, pues esa persona no solo actúa, piensa y anda conforme al Espíritu, sino que además dice que es del Espíritu. Hay una pertenencia cuando nosotros vivimos en el Espíritu, ¿no? Y lo que nos va a decir Pablo es: el que no puede vivir conforme al Espíritu, el que no piensa conforme al Espíritu, el que no anda conforme al Espíritu, entonces ¿de quién no es? No es del Espíritu. Lo que es igual a decir no es de Dios, no le pertenece a Dios. Alguien que no anda conforme al Espíritu no le pertenece a Dios. Luego vamos a entrar en ese pasaje, a lo que es nuestra glorificación. Y vemos cómo se vuelve una urgencia cuando consideramos que hemos sido llamados a padecer con Cristo y a causa de Cristo, y que hay una expectativa de parte de la creación a que nosotros seamos glorificados, y que incluso en nosotros hay ese deseo, esa urgencia, ese gemir por ser glorificados. Y lo que vamos a ver a partir de este versículo es que el Espíritu Santo también se involucra en nuestra glorificación. Lo que tú lees en estos versículos 26, 27 y 28 es el Espíritu Santo involucrándose en nuestras vidas porque Él también quiere que seamos glorificados. ¿De qué manera se involucra? Bueno, vemos ahí primero que dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Realmente el pasaje lo que está diciendo ahí es que ayuda a nuestra debilidad, no en nuestra debilidad. No es un momento en el que ayuda, es que ayuda a todas las debilidades que nosotros tenemos. Esa palabra es una palabra que únicamente vas a encontrar en ese pasaje de Romanos. No se utiliza en otro pasaje de la Escritura ese término de ayudar
nuestra debilidad. Y para que lo entiendas un poco, es algo complejo entenderlo, ese tipo de ayuda, pero fíjate lo que es. Es una ayuda que realiza con nosotros. Lo estuvimos viendo hace unos domingos cuando decíamos que éramos coherederos con Cristo, copartícipes, y decíamos, es la palabra griega sí o sin, ¿no? Aquí la está usando. Ese con, dice, nos ayuda con, ¿no? Y después dice, es algo que realiza con nosotros frente a nuestras debilidades. Después utiliza el ante, frente a. Entonces es una ayuda que está con nosotros ante nuestras debilidades. Ahora, ¿qué tipo de ayuda es? No es una en la que simplemente el Señor... es como cuando alguien anda mal de una pierna. Dice, ¿sabes qué? Lo voy a ayudar porque no trae muleta. Entonces agarra uno y se pone allá abajo. ¿Y qué dice? Pues como no puede caminar, yo lo voy llevando para que con la pierna que tiene fuerte avance y con la que tiene débil eche su peso sobre mí, yo lo llevo. Eso es lo que nosotros tendemos a pensar que es la ayuda del Espíritu Santo cuando nos ayuda en nuestras debilidades. Yo ando cojeando, el Espíritu Santo se mete para que en donde ando débil, pues yo pueda seguir avanzando. No es ese el significado de ayudar a nuestras debilidades. Lo que el Espíritu Santo hace con nuestras debilidades es ayudarnos a nosotros, ponerse frente a nuestras debilidades, y la ayuda a la que se refiere es tomar algo para echarlo fuera, tomar algo para quitarlo de. Esa es la manera en la que el Espíritu Santo nos ayuda a nuestras debilidades. No nada más para que podamos caminar unos cuantos metros más, sino para que realmente podamos seguir caminando, para que nos deshagamos de todo aquello que nos estorba, para que nos deshagamos de todo aquello que nos impide vivir la vida cristiana. No es sigue como vas, sigue rengueando, sigue cojeando, sigue manco, no importa, cada vez que necesites usar la mano que no tienes, yo te voy a ayudar. No es esa la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es, yo te voy a ayudar mientras nos deshacemos de esa debilidad. Yo te voy a ayudar para que termines de deshacerte de esa debilidad. Por eso es que no tiene ningún sentido que después de tantos años de conocer el Evangelio, después de tanto tiempo de estar escuchando la Escritura, sigamos viviendo como vivíamos al principio, porque ¿qué significa? Que el Espíritu Santo no está logrando nada en nuestras vidas. No se ha ido ninguna debilidad. Sigo luchando con lo mismo, sigo pecando con lo mismo, sigo sin obedecer lo que sé desde hace 10 años que me predicaron por primera vez a Cristo que tenía que hacer, sigo sin hacerlo. La única razón por la que tú no puedas hacer algo, que el Espíritu Santo tiene todo el poder y la capacidad de hacerlo, es porque el Espíritu Santo no te está ayudando realmente. Porque no has depositado toda tu confianza en Jesucristo de tal manera que el Espíritu Santo puede decir, lo voy a hacer, no por ti, lo voy a hacer por lo que Cristo hizo por ti. Voy a cumplir lo que el Señor le prometió a los que son suyos. Porque esa promesa que Jesús hizo del otro Consolador, del otro Paráclito, es algo que Él le dio a sus discípulos, a los que ya le siguen, a los que creyeron en Él. No es algo que esté disponible para todos. Si tú no ves la obra del Espíritu Santo en tu vida, si tú no ves esa ayuda del Espíritu Santo para quitarte las debilidades, pues es que no tienes realmente acceso a la ayuda del Espíritu Santo. Y eso es lo que nos ha estado tratando de decir Pablo todos los pasajes anteriores. Eso es lo que Pablo ha estado diciendo, de por qué eres del Espíritu, por qué no eres del Espíritu. Porque si tú ves que nada cambia, que todo sigue igual, pues creo que es más que obvio por qué no recibes la ayuda del Espíritu. Porque ese cambio que tú estás esperando no ha sucedido primeramente dentro de tu corazón. Porque esa ayuda que tú podrías recibir es exclusiva para los que han nacido de nuevo y tú no has nacido de nuevo. Entonces, ¿qué te va a ayudar el Espíritu Santo? Fíjate cómo ese tema de las debilidades, esa palabra específica se utiliza en otros pasajes para referirse también a nuestras enfermedades o dolencias. Dice Mateo 8:17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Esa palabra enfermedades es la misma que se utiliza aquí para hablar de nuestras debilidades. Fíjate cómo, previo a nuestra redención, fue necesaria la intervención de Cristo para librarnos de nuestras debilidades. Posterior a nuestra redención es necesaria la intervención del Espíritu Santo para seguirnos librando de nuestras debilidades. Lo hacen dos personas distintas de la Trinidad, pero la lucha con la debilidad sigue siendo la misma. ¿Qué es esa debilidad? Es nuestro pecado. Es nuestro pecado que previo
a nuestra redención y en el momento de nuestra redención, ¿quién nos ayuda a limpiarnos de nuestro pecado? Jesucristo. Él es el que pagó el pecado, Él es el que cargó nuestro pecado, Él es el que nos puso de su justicia. Pero después de nuestra redención, ¿quién nos ayuda a limpiarnos de ese pecado? El Espíritu Santo. Es el que nos ayuda a que ya no lo sigamos practicando, a que ya no siga siendo parte de nosotros, sino que ya entendiendo que nos separamos de Él, que rompimos esa esclavitud a la que estábamos sujetos, ahora el Espíritu Santo nos ayuda a que no nos sujetemos por voluntad propia, por deseo de pecar, a ese control del pecado. Romanos 6:19 dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, es esa misma palabra. Que así como para iniquidad presentaste tus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad tus miembros para servir a la justicia. 1 Corintios 12:9 lo vuelve a usar Pablo y dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 1 Corintios 15, 42 y 43 dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Nuestras debilidades, aunque distintas en un tipo previo a nuestra redención, permanecen en nosotros impidiéndonos el disfrute pleno de la obra redentora y por lo tanto debemos combatirlas. No solamente debe de ser el deseo de Cristo, el deseo del Espíritu Santo que nos deshagamos de nuestras debilidades, debe de ser también nuestro deseo. A pesar de eso, son un medio para que la gloria y el poder de Cristo se manifieste en nuestra humanidad. Las debilidades con las que nosotros luchamos hoy es un medio, así como Pablo nos lo está diciendo, es un medio para que Cristo muestre su poder. Por tanto, la obra del Espíritu Santo no es una que únicamente nos da fuerza donde nosotros tenemos debilidad, sino una que va trabajando continuamente para que nuestras debilidades disminuyan al grado de desaparecer. Porque es en ese momento que el trabajo que el Espíritu Santo realiza ha sido completado. Y ese es el propósito del Espíritu Santo y de su acompañamiento durante toda nuestra vida. El irnos limpiando, el irnos santificando, el irnos quitando toda debilidad. Va a llegar un momento en el que eso va a desaparecer por completo, es lo que nos ha estado diciendo Pablo. Por eso nos urge tanto ser glorificados, porque mientras no sea glorificado, yo sigo luchando con las debilidades de mi cuerpo, con la carne. Pero el Espíritu Santo allá está fiel y constante y permanente, ayudándonos y ayudándonos. Y eso platicábamos ayer con los matrimonios. Y decíamos, ¿cuántas veces los años, ¿no? ¿Cuántas veces los roces nos han llevado a acostumbrarnos a cosas que sabemos que no están bien entre nosotros, a cosas que sabemos que no están bien en mí, que no están bien en él o en ella? Y uno finalmente tomó el camino más fácil. Y uno, en vez de atacar esa debilidad, ¿sí?, luchar con esa debilidad, pedirle el auxilio a Dios y al Espíritu Santo para acabar con esa debilidad, ¿qué es lo que uno hace? Uno decide no ver la debilidad. Es como cuando la casa se está cayendo y ya sabes que la pintura se ve fea y ya la viste tanto tiempo fea que de repente ya no te das cuenta de que está ahí, ya no te es tan molesto, ¿no? Ya le ves ahí la varilla expuesta, todo el cuando se empiezan a todo oxidado, ¿no? Ya lo ves todo oxidado, pero ya lo viste tantas veces, ya lo viste tantos días, que tú dices, pues ahí está, se me pasó, ya lo dejé de ver. Ya lo dejé de ver, me acostumbré a... ¿Cuántas veces sucede así en nuestros matrimonios? Pero también ¿cuántas veces sucede así en nuestras vidas? Tengo mis debilidades, ya me acostumbré a verlas. Ya no quiero luchar con ellas. Ya no tengo necesidad de luchar con ellas. Y por eso va a decir lo que sigue este pasaje. Por eso va a decir, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. A eso se está refiriendo este pasaje. Tienes debilidades, pero ¿qué vas a pedir como conviene si ni siquiera sabes qué debilidades tienes? Eres ignorante de tus debilidades. Eres ignorante de tu situación, eres ignorante de tu condición. Prácticamente lo que está diciendo ahí la Escritura es, no sabemos cómo orar lo que es necesario que oremos. Eso es lo que está diciendo. No sabemos cómo orar lo que es necesario que oremos.
Hay dos problemas ahí grandes. Porque el primer problema es no saber cómo orar. Ya de por sí ese es un gran problema. No saber cómo orar es uno de nuestros grandes problemas. La Escritura nos habla de eso. Pedimos y no recibimos porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites. No sabemos cómo orar, pero no conformes con ese problema tenemos uno igual de grande. Tampoco sabemos lo que es necesario orar. Es como querer hacer un pastel y no sabes qué ingredientes lleva y no sabes cómo se hace un pastel. Mejor te vas, ¿no? Mejor vas y lo compras. Es demasiado problema para tratar de hacerlo. Lo mismo sucede con nuestras vidas, con nuestra santidad, con nuestra lucha con las debilidades y con nuestra oración. Es demasiado problema para que lo resolvamos nosotros mismos. Qué duro es para nuestro orgullo cristiano leer esto, hermano, porque después de tantos años que llevamos en Cristo, leer y reconocer que la Escritura no está mintiendo cuando dice que no sabemos cómo orar lo que es necesario que oremos, ¿no? Uno podría decir, bueno, pues tantos años que llevo pidiendo y ni siquiera he sabido orar bien, ni siquiera he sabido por qué tengo que orar. Me viene a la mente la condición de un recién nacido, alguien que acaba de llegar a esta vida y que con su comunicación solo transmite algunas necesidades básicas. Tiene hambre, tiene sueño, tiene sucio el pañal, o tiene frío o excesivo calor. ¿Qué es lo que hace el niño? Pues el niño va a llorar. ¿Qué es lo que hace el bebé? El bebé va a llorar, se va a empezar a quejar. Sabe que necesita algo, pero aún no sabe qué es. El niño no sabe qué es lo que necesita. El niño está reaccionando al estímulo de lo que siente, ya sea interior o exterior, ya sea que empieza a sentir mojado y le empieza a dar hipo y de repente empieza a llorar, ¿no? O que empiece que le esté doliendo algo, empieza a llorar, pero el niño no sabe qué siente. Tú no le puedes preguntar y él no te va a decir, me está doliendo aquí, ¿no? O estoy sintiendo hambre, ¿no? El niño no sabe cuáles son las necesidades que tiene, por lo tanto no sabe cómo pedirlas. ¿Qué es lo que va a hacer el niño? Llorar. Bueno, eso somos nosotros con la oración. No sabemos qué tenemos que pedir. No sabemos cómo tenemos que pedirlo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Orar. Es el llorar, pero sin las dos L's en el principio, ¿no? Es lo que nos queda hacer, orar. Porque si el niño llora, mamá y papá sí saben qué tiene. Saben dónde buscar para ver cómo le solucionan el problema. A veces les hacemos todo y le atinamos a la última, ¿no? A veces les dimos de comer, los tratamos de dormir y al final se nos ocurre, le hubiera revisado el pañal por ahí, hubiera empezado y ya tiene 2 horas que me hubiera desocupado de esto, ¿no? Nuestro Padre Celestial no necesita probar qué. El Espíritu Santo no necesita adivinar qué. Nosotros simplemente tenemos que venir y orar y Él sabe qué es lo que nosotros necesitamos. Y como Él sabe qué es lo que nosotros necesitamos, Él va a hacer lo que necesite hacer para que nuestras oraciones tomen la forma y el contenido que necesitan tomar para llegar a Dios. Hermano, así como estos bebés, en lo que respecta a pedirle a Dios la ayuda para que quite nuestras debilidades, nosotros no sabemos qué hacer. Nosotros no sabemos ni siquiera que las tenemos. Y es ahí donde comienza la intercesión del Espíritu Santo. Ahora, hermano, mientras más inmaduros somos, menos conscientes somos de esas debilidades y de lo que realmente necesitamos. ¿Qué es la inmadurez, hermano? La inmadurez es la acumulación del tiempo diario que no pasé meditando en la Escritura y la acumulación del tiempo diario que no pasé orando. Esa es la inmadurez. Se manifiesta de muchas formas. Se manifiesta en cómo tomamos decisiones, en cómo tratamos a los demás, en cómo nos relacionamos dentro del hogar, cómo nos relacionamos en el trabajo, qué tanto predicamos a Cristo, qué tanto no hablamos de Él y lo llevamos como si fuera nuestro amuleto aquí secreto, ¿no? Bien escondido, ¿no? Se manifiesta de todas esas formas. Pero ¿qué es la inmadurez? El tiempo que no le invertí a mi comunión con Dios. Es una falta de crecimiento derivada de una falta de compromiso de tener comunión con Dios. Conforme nosotros vamos creciendo, conforme nosotros vamos madurando, no solamente acumulamos horas de estudio, sino también horas de práctica de la vida cristiana que está regida por un estándar bíblico.
Nuestro entendimiento va siendo iluminado para comprender con mayor profundidad las verdades de Dios y su carácter. Y mientras más dominamos la teología propia, es decir, la teología con la que Dios se revela al hombre, más conscientes somos de nuestras debilidades. Pero tan solo lo suficiente como para darnos cuenta de que aún tenemos otras debilidades que no hemos sido capaces de identificar. Es por eso que la intervención del Espíritu Santo es irremediablemente necesaria. Porque sin importar las veces que nosotros hayamos leído el libro, y por libro me refiero a la Biblia, los recursos que nosotros hayamos consultado, los años de clases, estudios, talleres, instituto que hayas invertido, las predicaciones y sermones que hayas escuchado, mientras estamos en este cuerpo y considerando que la meta es ser imitadores de Cristo, vamos a seguir careciendo de claridad y precisión para identificar lo que necesitamos orar. Pero el Espíritu Santo no carece de eso. El Espíritu Santo tiene toda la claridad para identificar qué es lo que necesitamos y presentarlo delante de Dios intercediendo por nosotros. Esa es la ayuda del Espíritu Santo. Pablo fue tajante cuando le reprochaba a los corintios que seguían siendo niños cuando por el tiempo que llevaban en Cristo ya deberían de ser maduros. En Jeremías 4:22 el Señor le va a reprochar a su pueblo la ignorancia y los resultados de esa ignorancia. Jeremías 4:22 dice: porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos. Y fíjate lo que va a decir: sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Fíjate, ¿cuántos de nosotros nos podemos reflejar aquí? Que para hacer el mal hasta podríamos hacer un manual. Podríamos ser maestros de algún doctorado en hacer el mal, pero para hacer el bien no sabemos. Así que como Pablo debemos ser capaces de gloriarnos en nuestras debilidades porque es en ella donde se manifiesta el poder de Cristo, pero debemos evitar deleitarnos en ellas como si tuviéramos un permiso para permanecer en la ignorancia, sin tener un cambio de mente, sin tener un cambio en nuestra forma de vida, y utilizarlas como justificación para una nula lucha contra el pecado, porque en eso no se agrada el Señor. Una cosa es que tengas las debilidades, otra cosa es que aceptes vivir con esas debilidades todo el tiempo. Una cosa es que nos diga el doctor: ¿estás enfermo de algo? Y otra cosa es que tú digas: pues no importa que estoy enfermo de algo, yo voy a seguir viviendo como venía viviendo. ¿Qué fin nos va a acarrear ignorar lo que sabemos? ¿Qué fin nos va a acarrear ignorar la condición de nuestro espíritu? Respecto a la oración y a la incapacidad de orar, de la forma en la que Dios se place de nosotros, los discípulos le dijeron a Jesús en Lucas 11:1: enséñanos a orar. ¿Cuántas veces lo habían escuchado a él orar? ¿Cuántas veces habían estado con Jesús? ¿Cuánto tiempo habían pasado en oración con él? Y llega un momento en el que dicen: enséñanos a orar. Mira qué humildad y qué conciencia de su condición, que no supusieron que sabían orar. ¿Cuántos de nosotros suponemos que sabemos orar? No le invertimos tiempo a la oración, no le invertimos estudio. Tratamos de saber de todo y de todo lo que sea pues más reciente, más actual, para que sea algo más entretenido. Ahorita que empezó la guerra en Israel, pues ahora todo el mundo quería saber de escatología, ¿no? Pero es raro que uno te venga a preguntar: hermano, dime con qué libro te puedo aprender a orar. Nadie anda buscando cómo aprender a orar. ¿Por qué? Porque suponemos que ya lo sabemos. Ahí es donde está nuestra ignorancia. Suponemos que sabemos hacer algo que la Biblia dice que no sabemos hacer. Desde ahí está nuestra ignorancia, el creer que ya somos capaces en algo que la Biblia ya nos está diciendo claramente que no somos capaces de hacerlo. ¿Qué desperdicio hubiera sido para los discípulos estar con Jesús y no preguntarle eso, ¿no? Enséñanos a orar, enséñanos a cómo comunicarnos con el Padre, porque tú vienes del Padre, tú eres del Padre, tú eres Dios, tú sabes cómo se tiene que dar la comunicación entre el Padre y nosotros. Enséñanos a orar. ¿Cuántos de nosotros necesitamos aprender a orar y llevamos a lo mejor 5, 10, 15 años de cristianos y pensamos que sabemos orar y nunca hemos aprendido a orar? Y su ejemplo de humildad contrasta con nuestro orgullo.
Porque muchas veces venimos al Señor como expertos, con una discursiva petitoria, casi como esos de los mítines que se paran y que ya saben todo lo que tienen que decir y se sueltan a hablar y no los paras en 2 horas. Porque hasta saben lo que tiene que durar, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros venimos así en oración delante del Señor? Y no venimos como hijos balbuceantes, que necesitan ser enseñados por la palabra y ayudados por el Espíritu Santo para ser escuchados por el Padre. Y en este momento, y a propósito, yo le pedí a mi hermano Toño que preparara un testimonio que él va a compartir con nosotros. Un testimonio de cómo el Señor sí puede enseñarnos a orar. Así que, Toño, te dejo. Hermanos, pues es verdad lo que la palabra dice y me identifico con ello. Primeramente, para vergüenza mía, pero para gloria de Dios. Y mi testimonio se puede resumir en 3 sencillas preguntas, pero que yo creo que es una lucha que tenemos cada uno de nosotros con esto. Una de las preguntas es, ¿qué necesidad me hizo ver el Señor? Y en esta pregunta, hermano, puedo decir que mi necesidad es de Él, de buscar su presencia. Pero ciertamente mi vida de iglesia no es la que parecía, no es la que parece. Y a veces nos cuesta trabajo admitir lo que verdaderamente atrás de nosotros existe. Yo era el último en llegar aquí a la iglesia, el primero en irme. Ciertamente, hermano, tenía que utilizar recursos para estar sentado ahí, tener dulces, chicles y una infinidad de cosas para poder yo estar despierto, hermano, porque era imposible que yo me mantuviera por mis propias fuerzas. Mi vida de oración era completamente nula. Aunque yo había escuchado y había estudiado la palabra, había entrado en una actividad que mi alma y mi espíritu o mi carne ya no lo deseaban. Y esto fue por varios años, hermano, por varios años. Ciertamente Dios me movió a través de su misericordia a darme cuenta que era como un cáncer que estaba comiéndome y consumiéndome todos los días, porque es imposible que nosotros como cristianos no vengamos en oración al Señor. Es una necesidad básica, hermanos. Y esto es porque nosotros somos finitos y no depende de nosotros, depende de su misericordia de parte del Señor. Esta sería contestada la primera pregunta. Y podría resumir también en esta misma pregunta que el Señor, a través de su misericordia, me invitó a formar parte del grupo de oración que ustedes conocen y de poder orar las peticiones en frente de ustedes para gloria de Dios. Y créanme que en ese momento que me invitaron, que fui partícipe de esta noble labor, mi vida espiritual estaba completamente muerta, hermanos. Y yo me hice la pregunta, Dios mío, ¿y yo por qué? ¿Por qué me buscaste a mí siendo que yo soy falto de palabra? Aún tú conoces que yo no te busco. Y reconozco delante de ti todas mis transgresiones por el no buscarte. Prácticamente yo no soy un hijo tuyo. Y venía yo a la iglesia y me sentaba ahí, en ese lugar. Mis hermanos que me conocen y que tienen discernimiento saben de eso. Y yo le preguntaba al Señor, ¿no te has equivocado, Señor? Al haberme llamado a participar en la oración. No, hermano, el Señor no se equivocaba, porque había una necesidad muy grande en mí. Y era esa, la búsqueda de su palabra, la búsqueda de la oración. Hay otra pregunta que a través de esta situación yo fui implicado por ese deseo no encontrado hasta que Dios hizo obra en mi vida.
y esta es: ¿qué recursos me proveyó para suplir esa necesidad? Ciertamente, como dice nuestro hermano pastor, a veces no somos capaces de poder ver lo que Dios quiere de nosotros. Y no asumimos que tenemos una necesidad, simplemente decimos, yo sé, porque tengo muchos años conociendo la palabra, puedo orar de esta forma, pero ciertamente que si está escrito es porque sabe el Señor que hay una necesidad en nosotros y que no somos capaces de poder llevar una oración si no es mediante, como dice su escritura, a través del Espíritu Santo. El Señor sabe lo que hace y cómo lo hace. Él fue el que decidió en mi pastor me llamara a llevar este tiempo, y fue como decir yo nuevamente, ¿por qué yo? Si yo veía que la iglesia estaba preparada, que hay hermanos que están preparados, como decía mi pastor hace rato, hay gente que tiene mayor capacidad de elocuencia, mejor elocución para hablar, coordinan las palabras correctamente, y yo no lo hacía, hermano. Pero Dios, en su misericordia, sabe mis limitaciones y mis incapacidades, y les puedo decir en este momento, y sin mentirles, puedo decir que muchas veces, hermano, cuando el Señor ya me tenía integrado en el grupo de oración, tuve muchas veces la necesidad en mi carne de botar la toalla y decir, Señor, yo ya no quiero esto. ¿Por qué, hermano? Porque la carne se revela. Y como les comentaba hace rato, la carne no está dispuesta. Es nuestro espíritu y nuestra alma quien conoce de las promesas de Dios. Y es quienes van a estar reinando para gloria del Señor, no nuestra carne, porque dice que del polvo fue tomada, y ese mismo polvo regresará. ¿Qué recursos me proveyó? El Señor me proveyó de hermanos que me animaron, me proveyeron libros, herramientas de gracias, que me llevaron a la búsqueda de la palabra, y hoy voy por ella porque la necesito cada día. La tercera pregunta sería, ¿qué principios bíblicos aprendí a través de ese tiempo? Y uno de ellos, entendí que la soberanía de Dios, la voluntad y el poder de Él se refleja en el corazón de cada hermano, cuando verdaderamente la palabra es puesta en evidencia en la vida de ellos. Y también pude entender que separados de Él nada podemos hacer, que le necesitamos en dependencia continua a la vida del Señor. Entendí que el Espíritu mora en mí, me capacita y me ayuda a orar y a buscar la intimidad con Él día a día. Hoy, hermano, puedo decir, para gloria de Dios, el Señor ha puesto en mí un querer como el hacer. Hoy puedo decirle y darle gloria a ese Dios maravilloso, hermanos, que me sacó completamente de una vida espiritual, pero muerta, para traerme a una vida diferente. Posiblemente estamos aquí sentados, pero no hemos percibido que somos faltos de muchas cosas. Hoy mi vida de oración ha cambiado por voluntad del Señor. Hoy mi vida ha dado un giro completo, hermanos. Hoy estoy orando en horarios, hermanos, que yo no me imaginaba poder hacerlo. Incluso mi familia se ha contagiado de eso. Primeramente fue difícil, después el Señor fue tratando con los miembros también de mi casa. Mi esposa se levanta a 5 de la mañana, Scarlett a las 5 de la mañana, y oramos, hermano. Oramos los unos por los otros. Y en cada oración Dios me ha visto poder mirar cómo su Espíritu trabaja con la vida de cada uno de nosotros. Y yo les comentaba, me da vergüenza, ¿sí? Porque soy una persona que he conocido de la palabra desde hace muchos años, pero al entrar en un enfriamiento, que yo no se lo deseo a nadie, hermano, porque es estar como si no estamos. Es compartir una silla
pero ser unos miembros completamente inactivos. ¿Y cómo se ve la gloria de Dios, hermano? Cuando el miembro que no estaba activo, hermano, de repente se empieza a activar. ¿Y cómo se empieza a activar, hermano? Porque lo que es del Señor, nosotros nos hace partícipe de Él. Debemos de tener un amor por su obra, por buscar su palabra, por buscar meternos a los grupos de oración. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Cuando una persona está completamente fuera del alcance del Espíritu. ¿Por qué? Porque uno se niega al Espíritu. La carne, hermano, está dispuesta a volver al polvo, pero el Espíritu no. Tiene la necesidad del Espíritu Santo. Esto es todo, hermanos. Le doy gracias al Señor. Gracias, hermano. Gracias. Hermano, lo que yo quería que tú vieras es que esto que dice la palabra es vivo. Esto que dice la palabra es real. El hermano Toño, en compartir su testimonio, no está compartiendo solo su testimonio, está compartiendo la realidad de todos nosotros. No sabemos orar, no tenemos necesidad de orar, y cuando oramos ni siquiera oramos por lo que deberíamos orar. Oramos por lo que nuestra carne quiere. Pero qué bello es ver que el Espíritu Santo quiere hacer una obra distinta en nosotros, y no solamente quiere, sino que la hace. La hacen aquellos que son sus hijos, y ahí es donde entramos a la siguiente parte del pasaje que dice: pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Tenemos un libro, es como nuestro tesoro, ya lo vamos a tener que compartir porque Toño lo mencionó hace rato y ahorita yo también traigo una anotación de él. Es el libro de Juan Bunyan, que escribió El progreso del peregrino, y se llama Cómo orar en el Espíritu. Ya el hermano Roberto también ya lo leyó. Ahí lo tenemos, el que lo quiera lo puede pedir. Y fíjate lo que dice él, dice: somos tan débiles que sin el Espíritu Santo no podemos pensar, ni siquiera contando con cualquier otro recurso, un pensamiento correcto acerca de Dios, de Cristo o de las bendiciones que Él ha reservado para todos los que le aman. Cuando más se acerca una persona al cumplimiento de cualquier obra que Dios le haya encomendado conforme a su voluntad, tanto más difícil y exigente resulta. Porque el hombre, solo como hombre, no es capaz de hacerlo. Necesita la ayuda del Espíritu Santo. Ahora bien, la oración no es solo un deber, sino que es el más eminente de los deberes. Por esta razón resulta tan difícil. Por lo tanto, Pablo sabía lo que decía cuando afirmaba: oraré con el Espíritu. Sabía muy bien que no era lo que otros dijeran o escribieran lo que haría que él fuera un hombre de oración. Solo el Espíritu Santo podía hacerlo. El Espíritu Santo es ese intercesor que está en comunicación constante con lo sublime de Dios y lo terrenal del hombre, hermano. Y necesitamos que Él sea el que nos ayude a orar como necesitamos orar, a que Él nos ayude a entender qué necesitamos para pedir sobre eso. Su trabajo no comienza en el momento en el que nuestras oraciones salen de nuestra boca. Su trabajo comienza desde el momento en el que nos disponemos de corazón y de acción a orar. Su trabajo no es el de un simple mensajero, porque muchas veces lo hemos utilizado como eso. Le damos al Espíritu Santo: mira, ya está todo lo que necesito, llévaselo a Dios. Tú llegas más rápido que yo. Lo utilizamos como traductor: oye, Espíritu Santo, pues yo no supe, ¿no? Pero tú tradúcelo ahí para que el Señor me entienda qué es lo que le quise pedir. No hace eso el Espíritu Santo. ¿Quieres saber qué está haciendo el Espíritu Santo? Prácticamente está tomando tus oraciones, las está destruyendo y está diciendo: lo que tú necesitas es esto, solo que no sabes que lo necesitas. No sabes cómo pedirlo. Te tengo que ayudar a tu debilidad. Esa es la ayuda del Espíritu Santo. Te tengo que ayudar a tu debilidad. Y como no sabes qué pedir, tampoco sabes cómo pedirlo. Pues si ya estamos orando mal desde el principio, no solamente está mal la forma, también está mal el contenido. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahora, eso no significa que el Espíritu Santo se esté retorciendo para tratar de que tu oración llegue bien al Señor. Lo que está diciendo es que el Espíritu Santo se comunica con Dios en la forma en la que ellos se comunican para que tu oración pueda llegar correctamente al Padre. Al no saber qué necesitamos, todas nuestras oraciones carecen del contenido correcto. Al no saber cómo orar,
todas nuestras oraciones carecen de las palabras adecuadas. Así que esos gemidos impronunciables serán para nosotros una rareza inapreciable, pero para Dios es la belleza de su intervención divina en nuestras oraciones. ¿Y cómo sabemos que el Señor se agrada de eso? Porque mira lo que dice el versículo 27, dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Sabemos que es capacidad exclusiva de Dios conocer las intenciones de los corazones y de las mentes. Y al ser una capacidad de Dios, es también una capacidad ejercida por el Espíritu Santo. Proverbios 20:27 dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Y 1 Corintios 2:10 dice: pero Dios nos las reveló a nosotros, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Y en ese todo estamos tú y yo. Pero fíjate que dice después: aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. En ese entendimiento de las intenciones y voluntades del Espíritu Santo, su obra le da a nuestros motivos el sentido apropiado y hace que nuestras oraciones converjan con la voluntad de Dios. Es en ese punto cuando el Espíritu Santo ha logrado el propósito de su trabajo respecto a nuestra oración. Cuando después de haber tomado nuestra oración, haberla destruido y reconstruido de acuerdo a lo que Él sabe que necesitamos y de acuerdo a lo que Él sabe que es la voluntad de Dios, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, conectar nuestras peticiones con la voluntad de Dios. En ese momento en el que Él ha logrado eso, su obra de intercesión por nosotros durante la oración ha sido completa. ¿Qué sucede a partir de la intervención en ayuda e intercesión del Espíritu Santo en favor de nosotros? Si bien la corrección del fondo y de la forma de nuestras oraciones es un beneficio mayor, porque de otra forma quién sabe qué estuviéramos pidiendo y quién sabe qué estuviéramos recibiendo, una de las formas en las que Dios nos muestra su gracia es que no contesta nuestras oraciones, porque pedimos mal. Gracias a Dios que no contesta muchas de nuestras oraciones porque pedimos mal. Gracias a Dios que contesta aquellas que son conforme a su voluntad, que son conforme a su corazón. Ese es uno de los beneficios, que las oraciones lleguen bien. ¿Pero para qué? Regresemos a Romanos 8:18, dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Qué quiere hacer el Espíritu Santo trabajando, intercediendo, ayudándote con tus oraciones? Acercarte a la gloria venidera. Quitarte esas debilidades que te acerquen a la gloria venidera. Que cuando Dios decida que es tu último día aquí, o que cuando Dios decida llamarte a su presencia, lo que Él vea es: yo veo a Cristo en Él. A lo mejor no se parece perfectamente, o seguramente no se parece perfectamente a Él, pero lo alcanzo a ver. Lo alcanzo a ver por esa obra que el Espíritu Santo ha estado haciendo en Él, ayudándonos a acabar con nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque cuando tú quitas unas debilidades, ¿qué crees que va a poner Dios ahí? Pues el carácter de Cristo. Dios no nos deja con huecos, no somos el queso gruyère del Señor, que nada más quita y ahí deja el hoyo porque así se ve, si se ve ya de saber más rico. No, cuando el Señor quita, después pone, y pone de Él, pone de lo que realmente necesitamos. El objetivo del Espíritu Santo no es únicamente la corrección de nuestras oraciones, sino es el ayudarnos a alcanzar la santidad dentro de la voluntad de Dios. El fin no es únicamente vivir un proceso de santificación, sino alcanzar la gloria completa en la manifestación de Jesucristo. Y por eso Dios interviene de otra forma más, de otra forma específica. La forma en la que Dios obra no es una de gracia general. No es el sol saliendo sobre buenos y malos, ni la lluvia cayendo sobre justos e injustos, como dice Mateo 5:45. Tampoco es una gracia extendida como la que disfrutan los esposos de hermanas que no tienen a Cristo, o los padres de hijos que no tienen a Cristo, o los hijos de padres que no tienen a Cristo. No es una gracia extendida. La obra de Dios en nosotros es una gracia específica y exclusiva para aquellos que cumplen con una condición. Y es lo que nos va a decir el siguiente pasaje. ¿Cuál es esa condición? Amar a Dios
Ahora bien, no todo el que dice que ama a Dios ama realmente a Dios. Muchos le aman de palabra y no de hecho. Muchos le declaran su amor por simpatía, pero eso no cambia la manera en la que viven. Esta obra específica del Espíritu Santo es exclusiva para aquellos que le aman y se deleitan en hacer su voluntad, en seguir sus caminos estrechos, en llevar su yugo fácil y su carga ligera, en apacentar sus ovejas, en guardar sus mandamientos. La promesa excluye a aquellos que tienen algún afecto por Dios, pero ningún interés por guardar sus mandamientos. No es suficiente con decir yo amo a Dios. Dice la Escritura en Juan 14:15, el que me ama, ¿qué hace? Guarda mis mandamientos. ¿Y por qué solo para ellos? Porque esos que le aman así cumplen con otra condición indispensable, y que es que han sido llamados por Dios conforme a su propósito. La obra del Espíritu Santo no va a trabajar en nadie que no haya sido llamado por Dios conforme a su propósito. Dios no va a desperdiciar el trabajo del Espíritu Santo. A manera de anécdota, me decía una persona, ¿no?, hace unos días, que estaba abriendo un negocio, y me decía, ora por mi negocio, pero muy casual, así como que aprovechó que estaba ahí, se dio cuenta y dijo, es el pastor, pues le voy a decir que ore por el negocio. Y le digo, sí, voy a orar. Ella esperaba que orara ahí, ¿no? Ella esperaba que yo le pidiera a Dios que bendijera su negocio ahí. Y yo dije, Señor, no necesita ella que prospere su negocio. Ella te necesita a ti. ¿Qué bien le podré hacer yo orando porque el Señor le bendiga su negocio cuando sé que lo que necesita es tu gracia y tu misericordia? Lo siguiente que pasó es que ya cuando llegó el Halloween, pues ya andaba vestida de bruja, ¿ah? Y yo digo, Señor, no es el Espíritu Santo para que esté bendiciendo todo lo que todo mundo quiere. No es la lámpara a la que le frotas y le pides lo que quieres porque es el Espíritu Santo y tiene comunicación con Dios y está el acceso de todos. No es. Es exclusivamente una bendición para los que le aman. Esos que le aman han sido llamados conforme al propósito de Dios. Esos que le aman guardan sus mandamientos. Así que si tú estás aquí y no estás guardando los mandamientos de Dios, pues no ores pidiéndole al Señor que te prospere tus cosas. Órale pidiendo misericordia. Órale pidiendo gracia. Órale pidiendo entendimiento del Evangelio para que tu vida cambie. Llegamos al versículo 28 y con eso voy a acabar. Hoy me extendí un poco más, pero es necesario, hermanos, que lo hagamos así. Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora fíjate cómo todo tiene sentido. ¿Cómo no le van a ayudar a bien a los que aman a Dios todas las cosas si quién está intercediendo por nosotros todo el tiempo? El Espíritu Santo. No nos está dando lo que nosotros queremos, no nos está dando lo que nosotros creemos que necesitamos. El Espíritu Santo está entrando tan profundo a nuestra oración que incluso está cambiando el sentido de ella para que oremos conforme a la voluntad de Dios. Y sí va a ser algo que se refleje en ti, como no es algo que tú dices, pues yo digo lo que sea y se transforma, ¿no? Yo digo la palabra que sea y de repente el Espíritu... No, hay que aprender a orar como nos lo compartió nuestro hermano Toño. Pero entendiendo que aún en ese aprendizaje de orar y aún haciendo lo mejor siempre me va a faltar, y el Espíritu Santo todo eso que te falte lo va a poner. Todo eso que esté chueco lo va a enderezar. La promesa es la siguiente, y eso es lo que dice este pasaje, que cada cosa que tú vivas obrará en sinergia para hacerte de provecho. A los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, quiere decir que todo trabaja en conjunto para que les sea de provecho. ¿De provecho para qué? Otra vez, vayamos al 18, para alcanzar la gloria que ha de manifestarse. No para lograr lo que quiero ahorita. ¿Cuántas veces nuestras oraciones se tratan de lo que necesito hoy, de lo que quiero hoy, de lo que me afecta hoy? No estamos orando continuamente por ser y recibir, ¿no?, esa promesa de una gloria futura en Cristo. No estamos. ¿Cuántas veces, ya sabes tú cuánto tiempo oraste en esta semana? Tú sabes si fueron minutos u horas, ¿no? ¿Cuántas veces tu oración incluyó
Ven, Señor Jesús. ¿Cuántas veces le pediste al Señor que viniera en tu oración? ¿Cuántas veces realmente queremos que esto termine? Porque lo que viene es mejor. Porque la obra se completa en el momento en el que Él viene, no aquí. Nosotros queremos que todo lo perfecto lo recibamos aquí. Nuestras oraciones están basadas en eso. Quiero que se me acabe el sufrimiento, quiero que me sobre el dinero, quiero que nadie más esté padeciendo tal enfermedad. Todo lo queremos aquí. No nos damos cuenta que el Señor todo lo está utilizando para nuestro provecho, usándolo en esa sinergia para nuestra manifestación en gloria. Hermano, en esta tarde quiero que repases en tu memoria lo que tengas capacidad de recordar. Pero quiero que hagas este ejercicio conmigo y que enlistes en tu mente cada una de esas cosas que en algún momento de tu vida te significaron una razón para no ser feliz, para guardar rencor, para tener ansiedad, para vivir con miedo, para perder la esperanza, para perder la confianza, para perder incluso en días muy oscuros las ganas de vivir. Todos esos momentos en los que padeciste algo o a alguien sin merecerlo. En tu niñez pudo haber sido el maltrato, el abuso físico, la falta de interés por parte de tus padres, el acoso en la escuela o con los amigos, la escasez de recursos en tu hogar, cosas que nadie te dio a elegir y que aun cuando pudieras haberlo vivido diferente, lo viviste de la forma que más te angustió. En tu juventud o tu adultez, las decisiones que otros tomaron y te afectaron, las malas decisiones que tú tomaste, la falta de oportunidades para tener una calidad de vida distinta, la falta de honestidad y calumnias por parte de gente que injustamente te acusó tratando de hacerte daño y lo logró. El acoso laboral, los abusos a tu confianza en momentos en que te sentías en plena capacidad, pero también en momentos en los que te sentías como que ni sabías qué estabas haciendo. El negocio que no se dio, el dinero que se perdió, la pensión que no se alcanzó, el retiro que ya no tendrás, la enfermedad que heredaste, la enfermedad que te buscaste o la que llegó sin ninguna razón. Los amigos que perdiste, la familia que partió. Algunos con una vida lo suficientemente larga como para irse sin mucha pelea, otros luchando por estar más años porque los que vivieron en esta vida no le fueron suficientes y otros más apenas habían llegado y los tuvimos que despedir. El amor que ya no continuó, la infidelidad que te marcó, el perdón que no recibiste. Y quiero que hoy tomes esa lista y descanses en que todo eso lo usa y lo usará Dios para tu provecho y tu perfeccionamiento. Porque si tú eres uno de esos que aman a Dios, uno que ha sido llamado conforme a su propósito, todo eso trabaja en sinergia para tu provecho. Hermano, cada una de esas cosas en manos de tu Padre ha trabajado en tu provecho. No por lo bien que tú lo has podido gestionar o procesar, sino por lo bondadoso que ha sido Dios en medio de todo esto. Él ha usado cada una de esas cosas para tenerte aquí hoy, escuchando este mensaje, reuniéndote en una iglesia a la que quieres pertenecer y con la que quieres servir para cumplir el propósito de Dios en tu vida y en las personas que te rodean. Lo maravilloso de la vida en Cristo no es que evitamos este tipo de problemas. Nadie los puede evitar en su totalidad, sin importar en quién o a qué le crean. Pero solo nosotros, los llamados con un propósito y que amamos a Dios, podemos tener la confianza de saber que Dios está usando eso para nuestro bien. Lo que nosotros podemos decir al ver esta promesa de Romanos 8:28 es lo mismo que le dijo José a sus hermanos. Ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. O lo que Job le dijo al apaciguar el corazón de su esposa. En Job 2:10 le dijo, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos? Hermanos, si dejamos de ver el final feliz de esta historia de redención, ese final en el que vivimos felices para siempre con nuestro Señor, sin más lucha por el pecado y con una santidad total que nos permite cohabitar con nuestro Dios, las penas presentes parecen ser abrumadoras. Oramos solo por los problemas de hoy, para resolver el hoy, para disfrutar el hoy. ¿Qué pasaría si le diéramos a nuestras oraciones una perspectiva de temporalidad más amplia? Señor, que la enfermedad que hoy sufro, que el dolor que hoy me agobia, que la ansiedad que hoy me oprime, que la pérdida que hoy lloro,
sea solo un medio por el cual yo te pueda buscar con más fervor, anhelando una mayor santidad y obrando una mejor justicia, porque mi esperanza está puesta en ti y en tu regreso. No me resuelvas nada de mí hoy sin que eso me acerque con más certidumbre, fe y esperanza a mi glorioso futuro en ti. Querido hermano, no arrastres por más tiempo esas heridas, esos males del pasado. Todos ellos han sido medios en las manos de un Dios que lo orquesta todo con sincronía perfecta para tu propio bien. Gloriémonos como Pablo en nuestras debilidades, porque sin ellas nuestra dependencia de Dios, ¿dónde estaría? Nuestra necesidad de voltear al cielo en busca de socorro, ¿dónde quedaría? Nuestra urgencia de caer de rodillas para volcarnos en oración con el auxilio del Espíritu Santo, ¿cuándo la experimentaríamos? Gocémonos en nuestras debilidades porque son temporales, porque ellas no serán eternas, pero nosotros sí. Y en nuestra eternidad gozaremos de la perfección y de la plenitud de Dios sin reservas. Y allí estará respondida toda oración. Allí estará todo completado. Allí no sufriremos ninguna otra debilidad. Hermano, que el Señor nos ayude. Que nos ayude en primer lugar a ser humildes, porque creemos que sabemos orar, pero no lo sabemos, hermano. Que nos ayude a ser dependientes, porque si reconocemos que no lo sabemos, lo vamos a buscar a Él. Vamos a buscar su ayuda, vamos a buscar al Espíritu Santo para que nos ayude a orar como tenemos que hacerlo. Y que tengamos convicción para que esa sea nuestra forma de vivir nuestra vida en Cristo a partir de ahora y hasta que el Señor nos llame.